Así que está, pues precisamente Rodrigo Soberanes presentando este trabajo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rodrigo, buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, Alberto, muy buenos días. Gusto estar acá. ¿Cómo va, Rodrigo? Bienvenido. Andas en el paraíso, te veo bien contento ahí, ¿no? Tu Con cafecito, pajaritos y ¿no? todo. Sí, sí, Muy sí. bien. Pues adelante, Alberto. Mira, pues como comentabas, Ernesto, Rodrigo, este trabajo que se publica en pie de página y que se ha estado divulgando en todos los medios de los espacios de los que forman parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie, forma parte de esta investigación inédita que se hizo en México, que me tocó a mí coordinar y que también participó de manera muy activa Rodrigo Soberanes, para hacer una documentación de lo que ocurre en el campo, en el terreno, en las dos fronteras en sur y norte en México, a raíz de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de incrementar de manera sustancial e histórica la presencia de militares en tareas de migración para tratar de impedir que lleguen a Estados Unidos y que también lleguen o que se muevan de la frontera sur de México. Y parte de ese trabajo implica algo que ha sido muy cuestionado, muy cuestionado en Estados Unidos y que México prácticamente pasó de noche. De esto va este reportaje que hiciste, mi querido Rodrigo, con Duilio Rodríguez, allá en la frontera sur. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Por qué México hace el trabajo sucio a Estados Unidos? Bueno, hay dos vertientes, ¿no, Alberto? Una está la cuestión del puente aéreo, a los que vienen por aire, y también están los que vienen, o sea, la segunda parte que es cuando los suben al autobús y los llevan a Centroamérica, ¿no? A parajes como Corinto, que es paraje selvático, ahí donde pues más que presencia de las autoridades, hay presencia de la delincuencia, ¿no? De los grupos de maras, por ejemplo, ¿no? En el tema bueno, fuimos a Tapachula a hacer el reporteo, ¿no? Y ahí lo que notamos, o lo que vimos, fue, eh, pues el puente aéreo que llega principalmente de ciudades como McAllen, Texas. Vimos que llegaban más o menos 5 o 6 vuelos diarios al aeropuerto de Tapachula, y después era prácticamente imposible tomar contacto con las personas migrantes porque dentro del aeropuerto los subían a unos autobuses blancos alquilados a empresas privadas por el Instituto Nacional de Migración, y sin avisarles a dónde los llevaban, que nos lo contaron de organizaciones que sí han tenido acceso, pues los llevaban directamente a Guatemala o a Honduras. Hablamos ahí con un operador de un autobús que nos pidió no revelar su nombre, y decía que pues aventaban viajes de 13 horas sin parar y custodiados por la Guardia Nacional hasta la frontera y después por las autoridades pues del orden del país correspondiente, ¿no? De Guatemala o de Honduras. Y también, pues, o sea, ese es un lado, esas son las deportaciones, ¿no? Bajo el título 42, famoso. Eh, pero también está la labor de contención que se hacía precisamente en Tapachula, a través de estas inspecciones en las que también participaba la Guardia Nacional con este incremento sustancial del que hablabas, Alberto. Y sí, lo que vimos era realmente una cacería, tal cual, no hay otra forma de definirlo. Vimos cómo atrapaban gente y se las llevaban a donde, o sea, o sea, algunos los dejaban en la frontera de Talismán, y de ahí los botaban y se regresaban caminando, y a otros pues más adentro, ¿no? Habían personas de Guatemala que vivían en la frontera y que las dejaban en Corinto, entonces tenían que regresarse a su casa de Guatemala, cruzar el país de nuevo, ¿no? Este, eso es como muy a grandes rasgos lo que vimos, y resaltar unos datos que tenemos aquí, que el Instituto Guatemalteco de Migración, en este periodo de tiempo de las deportaciones masivas, reportó que 40.723 guatemaltecos cruzaron por la frontera de Tecumumán nada más. Ni siquiera se menciona Talismán ni la frontera del Ceibo, que está en Tabasco. Y por su parte, Honduras reportó 56.621 personas que fueron deportadas. Bueno, ni siquiera son deportaciones, son expulsiones, porque no hay ningún proceso legal que se parezca a la deportación, y tampoco les dieron chance de solicitar asilo ni en México ni en Estados Unidos. Son simplemente expulsiones en un proceso inédito. Cuando hablamos de estas expulsiones, Rodrigo Soberanes, ¿de cuántas ya estamos hablando en la cifra extraoficial u oficial que pueda haber
en ese sentido, porque uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años es que este tipo de expulsiones pues ni siquiera se registra, no hay datos, nada, sino los puros testimonios a veces de los migrantes que fueron expulsados o otros que son los que dan la información de los que sí lograron quedarse ahí. No sé qué información tienes sobre esto. Y también te preguntaría sobre el mecanismo de contención. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para que pudieras contarle a la audiencia, si a la audiencia se quiere imaginar. Ahorita vamos a pasar unas imágenes y un video también muy valioso de este trabajo, pero ¿cuál es cómo es el mecanismo de contención y de expulsión, Rodrigo? Pues mira, comienzo por la primera pregunta. Hay una organización de Estados Unidos que documentó que en estos vuelos fueron más de 14,000 las que se deportaron. Estamos hablando, Ernesto, nada más de las personas que llegaron a Tapachula y Villahermosa. Están también las personas que también eso lo documentamos en otra entrega previa, eh, que las personas detenidas en ciudades de Estados Unidos, en Texas, y les llevaban, había un puente aéreo hacia San Diego, y también hay una fuerte presencia en la famosa pequeña Haití. Lo que menos había eran haitianos, habían puros centroamericanas y centroamericanos que habían sido llevadas también bajo el título 42, pero hacia allá. Una cosa que no se entiende. O sea, algunos se les llevaban a San Diego y otros hacia Tapachula, a San Diego para expulsarlas por tierra, pues abrirles la puerta de la frontera y dejarlas en Tijuana. Y están pues las que mandaban al sur, ¿no? Las que mandaban al sur son 14,000. Por tierra, aquí pues lo que ya mencionábamos, ¿no? Más de 40,723 hacia Guatemala, 56,621 hacia Honduras. Eso es lo del puente aéreo. Y bueno, en Tapachula vimos cosas que, o sea, empezaban ya desde el cruce del río, entre Tucumán y Ciudad Hidalgo. Desde ahí, pues están las combis que llegan a Tapachula, y habían cerca de 3 retenes, según lo que vimos nosotros, migratorios antes de llegar a Tapachula. Después estaban los de después de Tapachula. Realmente era muy difícil llegar más allá de Tapachula para las personas migrantes que se aventuraban, como normalmente es, o sea, por coches particulares. También las revisiones estaban muy, muy fuertes, muy, muy intensas, y pues lo que hacían era subirlos a estas famosas perreras, a quienes así les dicen, ¿no? Es una cosa muy despectiva, pero es que son así, unas como combis con alambrados y tal, en los puntos de revisión carreteros, pero adentro de Tapachula estaban ya directamente estos autobuses blancos de una empresa, a donde pues ahí los detenían, en la salida de Tapachula, y los subían al autobús y no les decían a dónde, ni siquiera iban a la estación migratoria siglo XXI, porque está saturadísima también, sino que los llevaban a la frontera, y siempre bajo la supervisión o la coerción de la Guardia Nacional. Sí, la organización se llama Witness at the Border, que se ha dedicado a revisar la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, específicamente con el tema del título 42, que hay que recordar, es esta norma que estableció Donald Trump en 2020, marzo de 2020, como una medida de contención a la pandemia de COVID-19. Título 42 es un decreto que establece que las personas que no crucen por los sitios regulares de migración a Estados Unidos pueden ser expulsadas de forma inmediata por razones de salud. Esto que empezó como una herramienta sanitaria se ha convertido en un eficiente para Estados Unidos mecanismo de contención migratoria. Son casi 1.8 millones de personas las que se han expulsado de Estados Unidos de esta manera, y una parte de la que se logró documentar, Rodrigo, Ernesto, es por vía aérea. Lo que Witness at the Border define como la mayor campaña de deportación masiva en 5 décadas, o sea, desde quién sabe cuánto tiempo. Es un escándalo esto. Y aquí lo importante es justamente en este trabajo que publicas, mi querido Rodrigo, es esa parte de la convicción que tienen los migrantes de que al final México pues le está haciendo el juego a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos los deporta, los echa así, por avión, los deja en México, y México
ni casi no los deja pisar tierra, los suben a autobús y van para la frontera. Esto lo definieron como que hacer el trabajo sucio a Estados Unidos. Cuéntanos un poco más de esta parte, mi querido Rodrigo, lo que te contaron allá, William Metellus, por ejemplo, el del defensor de la población haitiana y africana, lo que te contaron en Taiba, todo eso. Bueno, sí, perdón, ahí nada más para añadir a lo que señala Alberto, esto que viene en el texto de el trato cruel de México, ¿a qué se refiere? ¿Es esto que señala Alberto? sí, sí es justo eso. El trato, digamos que el trabajo de México empieza cuando meten los autobuses, estos, hablando de los vuelos, cuando aterrizan en la pista, meten los autobuses a la pista de aterrizaje. Y ahí, o sea, dan unos cuantos pasos en territorio mexicano, 10 o 15 pasos, y se suben al autobús. Y ahí los tienen, nosotros vimos que esperaron como 3 horas adentro de un autobús, y después ya se van, les dicen que van a la estación migratoria siglo XXI, que van a regularizarse, que van a emprender, así como, bueno, están en México y tal, pero realmente nunca estuvieron formalmente en México. Simplemente los tomaron en las pistas y los expulsaron del país. Bueno, ni siquiera los expulsaron, o sea, simplemente los botaron, pues, fuera de la frontera. Nada más. Y en cuanto a la población haitiana, es otro tema también, porque justo cuando fuimos fue una semana antes de que comenzara la primera caravana de personas haitianas, porque ellos no conocen tanto el terreno, a diferencia de las personas centroamericanas. Ellos, pues, acudieron a la Comar, ¿no? Es la población que más está acudiendo a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, y pues es un cuello de botella, es una institución que no tiene el presupuesto para enfrentar esta contingencia. Entonces, como una olla de presión que estalló, y bueno, después vinieron las caravanas, las detenciones a palos en las carreteras, los autobuses blancos famosos otra vez, y las expulsiones. A ver, si expulsan a un haitiano en Guatemala, ¿qué pasa? Ellos no saben dónde están, ellos vienen desde Chile muchas veces, y ya cruzaron el tramo del tapón del Darién, que es una cosa, eh, que pues es peligrosísimo, pues es una zona selvática, controlada totalmente por grupos de la delincuencia, ¿no? También vimos otra cuestión, Ernesto, y bueno, esto lo adelantamos un poco en otra entrega, que llamamos México frente al espejo, ¿no? El tema del racismo y del clasismo. Nosotros escuchamos cómo choferes de las combis que salen de Ciudad Hidalgo hacia Tapachula, o sea, es decir, ahí en el río, tenían la consigna de no llevar negritos directamente, ¿no? ¿No llevar Entonces, qué? no llevar negritos, no Hijo llevar de... negritos porque no traen dinero o porque tal, ¿no? Entonces, ellos son súper dóciles cuando les paran cuando hay algún control migratorio, pues ellos dicen, aquí traigo negritos, pues llévatelos, ¿no? Entonces, y son personas que por su color de piel, pues, menos pueden pasar desapercibidas y más son, vulnerables a los controles estos migratorios con apoyo militar, ¿no? Sí, la verdad es que es todo un conjunto de situaciones en contra de la población migrante que viene del sur, en aquella región, y desgraciadamente va en contrasentido con este discurso que el presidente López Obrador pues acaba de decir, por ejemplo, hace unos minutos en la conferencia de prensa matutina sobre el respeto que pide para las personas migrantes en Estados Unidos, y que bueno, pues que México no está vamos, hay una profunda contradicción allí entre la forma como se establece este cerco militar y la exigencia en el discurso. Nada más para puntualizar, Rodrigo, ustedes, Duilo y tú estuvieron por allá. El dato es impresionante. Son, en términos cotidianos, cada mes cerca de 28.500 elementos de todas las Fuerzas Armadas, o sea, la Fuerza Aérea, la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, más el Instituto Nacional de Migración, que ya está militarizado. ¿Cómo se siente la presencia militar allí, en ese lugar que muchos dicen es la cárcel que se ha convertido en la frontera sur de México? No, pues muchísima desesperación. O sea, nosotros vimos episodios así de gritos en cuarterías, desesperación absoluta, porque además no tienen dinero para vivir. O sea, no solamente es que estén ahí, o sea, eh, Tapachula es una ciudad que ya no da para más, no les ofrece empleo, las personas haitianas
pues son como mucho más resolutivas en ese sentido, pero pues lo que pueden hacer es vender pollitos asados y peinados con trenzas en el centro y muy poca cosa para personas que vienen con 3 menores de edad. Eso no da para vivir, entonces la desesperación es muy fuerte. Conocimos casos, por ejemplo, de mujeres que tienen que entrar al sexoservicio, ¿no? Por ejemplo, para subsistir. Eh, y sí, es muy, muy, muy desesperante. Anteriormente, nosotros con Duilo hablábamos de que este trabajo de contención es el que antes hacía la delincuencia organizada en los parajes selváticos de las vías del tren, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde habían desbandadas y donde se perdían los grupos grandes, las grandes caravanas que viajaban antes en los trenes, ¿no? Ahora la contención es institucional. Ya, pues vaya, en sentido estricto, y permítame usar esta expresión y este término, pero sí me parece que es toda una tragedia humanitaria la que están viviendo pues los migrantes, pues al grado de lo que nos están narrando que tienen que hacer a veces las mujeres, los hombres y la gente que está ahí, porque hay una desesperación total. Y mire, nada más para cerrar esta entrevista con Rodrigo, te voy a pedir, Leonardo, si puedes poner otra vez la imagen dentro de un cuarto, un pasillo donde está una señora sentada en el piso, porque a veces hay que detenerse un poco. Yo le invito a que estas imágenes que usted está viendo se detenga a mirar cada detalle, que se detenga a mirar ese niño, esa niña y esa señora con las piernas estiradas sentada en el piso. ¿Cuál es el horizonte de vida de esa señora? ¿Cuál es el horizonte de vida de esos niños y de esa niña y ese niño? ¿Qué trato le estamos dando aquí en nuestro país? ¿Por qué carajos no nos va a indignar eso sin importar quién esté en la presidencia de la República? No tiene que ver con un ataque personal, no importa quién sea el mandatario. Esos tratos no se le deben dar a ninguna persona que visite nuestro país por las condiciones que sean. Hay otra imagen, Leonardo, que es de donde están subidos, se ve en el interior de un autobús, donde está una señora y dos niñitos, esa misma. ¿Cuál es el horizonte de vida de esa niñita que está ahí arriba y de esa señora que está amamantando posiblemente a su otro hijo? Es básicamente el poderse colocar en los zapatos del otro o de la otra. ¿Por qué está esa señora y esa niña aquí? Pues créame que no es por placer. No vienen por placer, no tienen dinero para turistear, no van a dejar ingresos a las arcas del país, no, tienen una tragedia de vida, una emergencia humanitaria y lo mínimo es que las autoridades, nosotras y nosotros como ciudadanos, pues veamos también de qué manera podemos apoyar a estas familias que están en una condición de precariedad y exigirle al gobierno mexicano que les dé un trato digno. Eso que precisamente señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a partir de ahora va a exigir un trato de respeto a los migrantes en los Estados Unidos, es algo que celebramos enormemente y celebraríamos muchísimo que él hiciera lo mismo, este gobierno hiciera lo mismo con los migrantes y las migrantes en nuestro país. Rodrigo Soberanes, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por este extraordinario trabajo que nos estás presentando. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Alberto. Saludos. Hasta Dale, pronto. cuídate, Rodrigo, gracias.